El carácter histérico. Aunque el concepto de carácter histérico es una creación tardía del pensamiento psicoanalítico, la histeria y los síntomas histéricos fueron el objeto de estudio que llevó Freud a las primeras concepciones del psicoanálisis. Sería interesante, por lo tanto, relacionar como parte del análisis de este tipo de carácter la dinámica de la histeria y la base bioenergética del carácter histérico. Para ello, hemos de empezar analizando la psicología y la biología de la estructura histérica del carácter. Fenicher describe el problema del siguiente modo. Teniendo en cuenta los mecanismos de la histeria, es de esperar que se manifiesten aquellos rasgos que responden al conflicto entre el intenso temor a la sexualidad y un intenso, aunque reprimido, deseo sexual. Los caracteres histéricos han sido descritos como personas inclinadas a sexualizar todas las relaciones no sexuales, sugestionables, propensas a los estallidos emocionales irracionales, a la dramatización y al comportamiento caótico e histriónico, incluso a la mendacidad y a su forma extrema, la pseudología fantástica. En lo que respecta a los problemas del análisis del carácter a nivel psicoanalítico, es en la obra de Reich donde hallamos las ideas más lúcidas acerca de la naturaleza de la estructura del carácter. Sobre el carácter histérico escribe lo siguiente. Su característica más destacada es un claro comportamiento sexual en combinación con un tipo específico de agilidad corporal dotada de un definido matiz sexual. Esto explica el que la conexión existente entre histeria femenina y sexualidad sea conocida desde hace tiempo. En las mujeres el carácter histérico se pone de manifiesto en la coquetería, abierta o encubierta, al andar, mirar y hablar. La base de esta estructura del carácter está determinada por una fijación de la fase genital del desarrollo infantil, con sus implicaciones incestuosas. El carácter histérico posee fuertes e insatisfechos deseos genitales inhibidos por la ansiedad genital. De este modo se siente constantemente expuesto a peligros que armonizan con sus temores infantiles. El impulso genital original es empleado para tantear, por así decirlo, la naturaleza y la magnitud de los peligros que le amenazan. El paciente con carácter histérico busca terapia y ayuda porque algo ha dejado de estar bajo su control y desea que vuelva a estarlo. Esto significa que ha hecho aparición la ansiedad y que el mecanismo neurótico regulador ha fallado. ¿Por qué? ¿Qué circunstancias han dado lugar a ello? Hay dos factores que pueden alterar el equilibrio entre producción y descarga de energía. El aumento de la producción de energía sin el correspondiente aumento de la capacidad de descargarla produce ansiedad. Esto le suele ocurrir a las chicas jóvenes al comienzo de la adolescencia. También sucede en el transcurso de un buen tratamiento analítico, cuando la liberación de las emociones reprimidas hace aumentar la producción de energía, antes de que se produzca un cambio equivalente en la capacidad de descarga. Ocurre cuando la carga emocional se eleva a un nivel muy alto, por ejemplo, al comienzo de una relación amorosa, sin que la posibilidad de descarga sea accesible de un modo inmediato. Se trata de la ansiedad amorosa normal, que puede volverse patológica si lleva al paciente a entrar en conflicto con poderosas fuerzas represivas. El problema de la histeria está relacionado con este proceso. Por otra parte, cualquier descenso importante de la descarga de energía sin un cambio equivalente en la producción da lugar igualmente a la ansiedad. Ya en 1894, en una discusión sobre la neurosis de angustia, Freud puso de relieve que la pérdida de satisfacción en el acto sexual debido a la práctica del coitus interruptus terminaba siempre en ansiedad. Del mismo modo, cualquier interrupción de la actividad sexual normal puede producir una fuerte ansiedad somática si no se dispone de medios alternativos para descargar la energía. El problema de la histeria y del ataque histérico están relacionados con el primer caso. El aumento repentino de la producción de energía
motivado por la liberación de las emociones reprimidas, da lugar a una gran ansiedad. Esta ansiedad es contenida o convertida en un síntoma somático y el conflicto es transferido a nivel psíquico. El ataque histérico es la contrapartida psíquica del intento de reprimir un fuerte estado de ansiedad. Freud admitió el corolario de esta proposición al decir que determinados aspectos sugieren que la neurosis de ansiedad es realmente la contrapartida somática de la histeria. La ansiedad es una experiencia habitual en el masoquismo que lleva o bien a la provocación y la descarga o bien al estancamiento en el atolladero o ciénaga masoquista. El carácter oral para el golpe abandonando el campo. En ninguna de estas dos estructuras alcanza este estado un nivel explosivo. La fluidez de los procesos energéticos, la falta de puntos de anclaje y la ausencia de rigidez impiden que se llegue a una situación explosiva. El ataque histérico es un fenómeno explosivo. La producción repentina de un exceso de energía puede ahogar el yo en el llamado estallido histérico, o bien puede encerrarlo en una parte del cuerpo donde, aislado, produce a su vez una sintomatología histérica. La inmovilización dará como resultado el sorprendente cuadro de la parálisis histérica. Si la energía no puede ser inmovilizada de un modo eficaz, dará lugar a movimientos involuntarios, clonismos, tics, etc. Lo importante de este proceso es el hecho de que la situación explosiva depende del desarrollo de una fuerza dentro de un sistema o recipiente cerrado y rígido. Es precisamente esta rigidez sistemática lo que constituye la naturaleza esencial de la estructura histérica del carácter. No se trata de una tensión o espasticidad específicas como las que encontramos en las estructuras oral y masoquista. La rigidez del carácter histérico es un proceso corporal, global, que rodea al organismo como si fuese una armadura. El concepto de armadura fue introducido por Reich para designar un estado en el que la ansiedad queda asimilada hasta convertirse en un mecanismo protector que tiene la finalidad económica de servir, por una parte, como protección frente a los estímulos del mundo exterior y por otra frente a los deseos libidinosos internos. Uno piensa inmediatamente en la armadura de los antiguos caballeros que servía de defensa frente a ciertas fuerzas externas. Posteriormente, Reich demostró que la armadura caracterológica tiene su equivalente somático en una armadura muscular, que desempeña la misma función desde el punto de vista bioenergético que aquella desde el psicológico. Aunque empleemos la expresión armadura del carácter o armadura caracterológica como sinónima de resistencia del carácter, no hemos de confundir la armadura con el carácter propiamente dicho. Todo individuo neurótico intenta protegerse de los peligros y amenazas procedentes de fuera y de dentro. La armadura del carácter fue interpretada como la pecera de cristal donde nadaba el pez, la armadura de protección, pero exige aislamiento y limita la motilidad interna del organismo. La armadura está representada somáticamente por las tensiones y espasticidades musculares. Pero hemos de distinguir entre armadura y tensión muscular. Toda armadura se basa en la tensión muscular, pero no toda tensión muscular constituye una armadura. La existencia de esta última depende de que la espasticidad proteja de los estímulos externos y contenga eficazmente la ansiedad. Las fuertes tensiones musculares que se aprecian en los esquizofrénicos, en el carácter oral e incluso en el masoquismo no constituyen una armadura. Los individuos que padecen estos trastornos son sensibles y propensos a la ansiedad. ¿Cuál es entonces la verdadera naturaleza de la armadura muscular? Se basa en una total rigidez corporal. La espalda está rígida e inflexible. El cuello está tieso y la cabeza se mantiene erguida. La pelvis se encuentra más o menos retraída y se mantiene tensa. Lo más importante es que la parte frontal del cuerpo está dura,
pero la rigidez del pecho y el abdomen es esencial para la armadura. La parte delantera es el lado blando y vulnerable del cuerpo, el lado sensible y el reino de los sentimientos tiernos. Si este lado está desprotegido, la armadura de la espalda no serviría de nada. Podría formularse la hipótesis de que la postura erecta del hombre, al exponer esta parte del cuerpo, requiere el desarrollo de una armadura para su protección. Podría ser así si no fuese porque la liberación de los miembros anteriores para la agresión en el hombre, en comparación con los mamíferos inferiores que lo usan como sostén y medio de locomoción, equilibra la balanza. En la medida en que se disponga de los brazos para el ataque y la defensa, no es necesaria una armadura. Genéticamente la armadura se desarrolla a partir de la inmovilización de la agresividad en el niño. La agresividad no se dirige hacia el interior, en contra del propio yo, como ocurre en el masoquismo, sino que se emplea en la defensa. Psicológicamente la armadura es la expresión de la actitud tensa que se adopta para hacer frente a un ataque. Desde el punto de vista dinámico, la tensión de la parte frontal del cuerpo se produce al retrasar los hombros y la pelvis y estirar de este modo los músculos delanteros al tiempo que se los contrae. Cuando las partes frontal y posterior del cuerpo se hallan encerradas en una envoltura rígida formada por músculos tensos, podemos decir que el organismo está armado. ¿Cómo funciona la armadura para contener la ansiedad? ¿Acaso queda encerrada la energía en los músculos contraídos? No es posible realizar grandes cambios en la estructura del carácter mediante la simple liberación de las tensiones musculares. Es una parte del trabajo, pero solo una parte. El cambio de estructura se produce a través de un cambio en la dinámica del carácter. La liberación de la agresividad de su función defensiva es lo que transforma el carácter histérico. Ninguna armadura puede ser eliminada sin liberar la ira reprimida, que fluye entonces con fuerza a los brazos y las manos. A medida que los hombros adquieren motilidad, el pecho se relaja, la respiración se hace más profunda y aumenta la producción de energía. Esto suele producir ansiedad, a no ser que el tratamiento analítico haya preparado una vía de descarga mediante el análisis de la función sexual. La técnica bioenergética de asentar las piernas en el suelo permite que el canal de descarga esté preparado antes de liberar la ira. Esto lo hace reduciendo la respiración por medio de un control inconsciente sobre los músculos de la parte frontal del cuerpo. Aunque el diafragma se encuentra relativamente libre, la rigidez general de la estructura limita la entrada y salida del aire. Ello explica por qué el primer paso hacia el tratamiento biológico de la neurosis consistió en una técnica basada en el establecimiento de una respiración libre profunda. La mayor entrada de oxígeno hace aumentar la producción de energía y fortalece la formación de impulsos. Mediante dicha técnica los impulsos podían desarrollar la suficiente fuerza para vencer la represión y alcanzar la superficie en forma de conciencia de acción. Aunque esta técnica se puede aplicar de un modo general, es especialmente recomendable para aquellas estructuras del carácter basadas en el mantenimiento de un equilibrio entre la producción y la descarga de energía. Aunque la relación entre producción y descarga de energía varía según los individuos, se mantiene relativamente fija en las personas de carácter histérico. Este tipo comprende individuos que podrían ser calificados de personas adaptadas. El peligro de esta estructura estriba en los poderosos impulsos inconscientes a salir de la armadura, a liberar al yo de sus limitaciones y a sentirse plenamente vivo. Muchos caracteres histéricos buscan inconscientemente situaciones que los exciten y aumenten su carga interior. Esta es la explicación bioenergética de su comportamiento de flirteo. En tales circunstancias se puede producir una fuerte ansiedad
que dé lugar a una típica reacción histérica. Si como resultado de experiencias tempranas la estructura contiene acusados rasgos orales o masoquistas, la rigidez que finalmente desarrolla es lo suficientemente fuerte como para compensar esas debilidades subyacentes. La rigidez que uno puede encontrar en el trabajo analítico varía en gran medida. La armadura es un proceso que comienza en los músculos de la superficie, a diferencia de las espasticidades de las estructuras oral y masoquistas. En determinadas circunstancias, sin embargo, en que la frustración es muy grande y la situación vital desfavorable, el organismo puede volverse más rígido y menos flexible y el proceso extenderse a las profundidades. Mientras la pérdida de elasticidad produce fragilidad, la extensión del proceso de congelación a las profundidades puede llegar a tocar el centro con sus dedos helados. Si se produce un descenso permanente de la formación de impulsos en el organismo, tiene lugar un proceso de muerte real. En el extremo opuesto encontramos un organismo en el que la armadura es muy superficial y ligera. Estos individuos poseen tal grado de salud y vitalidad que a menudo son la envidia de los demás. Pero es difícil concebir cómo en nuestra cultura puede un organismo escapar sin verse afectado por algún trastorno de su función biológica. Todo carácter histérico afronta la sexualidad con una actitud inconsciente derivada del complejo de Edipo. Esta actitud se manifiesta como una ambivalencia hacia el objeto sexual que, como demuestra el psicoanálisis, se corresponde con la actitud de la niña hacia el padre. Este flujo de líbido hacia el varón adulto solo se produce después de que la función genital ha quedado plenamente establecida, es decir, hacia la edad de 2 o 3 años. Con anterioridad a ello, la fijación a un objeto se hace sobre la base del yo infantil, con sus fuertes exigencias orales y narcisistas. En el complejo de Edipo, las cosas dependen en gran medida del papel desempeñado por el padre en la infancia y juventud de su hija. Un padre autoritario puede producir en la niña un gran temor hacia el varón. En este caso no solo se inhibe el deseo genital, sino que además se reprime y bloquea la ira resultante de la frustración. La inhibición y represión de la ira sentida hacia el varón no ha sido suficientemente apreciada en el carácter histérico. Se ha dado mayor importancia al conflicto con la madre, a quien la joven considera como su rival en la pugna por conseguir el afecto del padre. Todo esto es tan conocido que dudaría en extenderse uno sobre estas ideas, de no ser porque un cambio en la interpretación del problema puede permitir lograr una importante clarificación. Podemos explicar muchas cosas si admitimos que la base de la estructura histérica del carácter está constituida por una actitud ambivalente hacia el varón. Por una parte, el deseo se halla bloqueado por un temor que tiene su origen en el rechazo de la sexualidad infantil por parte del padre. Por otra parte, la ira se encuentra reprimida por el deseo reprimido. Podría simplificarse el problema diciendo que el deseo está bloqueado por la ira reprimida, del mismo modo que la ira está bloqueada por el deseo reprimido. El endurecimiento producido por la represión de estos impulsos antagónicos, uno de los cuales actúa en la parte frontal del cuerpo y el otro en la espalda, constituye la rígida armadura del carácter histérico. Toda represión actúa como una defensa frente a los impulsos antagónicos. La ira no puede ser descargada mientras no se suprima el deseo sexual hacia el padre o su sustituto. La ira y el orgullo reprimidos bloquean el acceso al deseo suprimido. En esta situación, ¿cómo actúa el carácter histérico? El deseo reprimido impide el acceso directo al varón. Los gestos abiertamente sexuales que implican una cierta motilidad de las caderas y el empleo de los ojos, aunque por lo general son inconscientes,
sirven para incitar al varón a una acción sexualmente agresiva. La estructura del carácter del varón medio se amolda bien a este papel. Lo que viene después es la típica persecución, que generalmente acaba con la sumisión de la mujer, ya que esto era lo que ella pretendía inconscientemente desde el principio. A veces se da una resistencia aparente que es vencida por la fuerza. En la película italiana Arroz Amargo, esto queda reflejado de un modo dramático. Una joven coqueta y consciente de su atractivo sexual flirtea con el novio de otra muchacha. Su acción parece dirigida simplemente a apartarlo de su rival. Cuando un día ella le sigue a través de los campos, él se vuelve de repente y la golpea duramente con un palo que había cogido con ese propósito. Ella se le entrega sexualmente y se convierte en un amante servicial. Es típico de la estructura histérica del carácter el ceder ante la fuerza, ya sea directa o indirecta. Esto se suma al odio latente que siente hacia el varón. En la película mencionada llevó a la muchacha a dar muerte a su amante, pero no toda persecución termina con la sumisión de la mujer. En ocasiones una mujer acorralada puede volverse contra el varón y expresarle todo su odio con la furia de una arpía. ¿Cuál es el significado psicológico de este comportamiento? La sumisión de la mujer no es un acto de amor. El estigma de la neurosis desaparece de la relación sexual en la medida en que el amor interviene en esta. La sumisión, buscada de modo inconsciente, sirve para descargar en el varón la responsabilidad del acto sexual. Esto podría parecer masoquista si no fuese por el hecho de que el carácter histérico no es pasivo. Bajo la aparente sumisión se oculta una actitud agresiva que conduce a la descarga sexual. La persecución por parte del varón tiende a reparar la afrenta narcisista sufrida por el rechazo paterno de la sexualidad de la joven. Si la broma es llevada más lejos, sirve para vengar la afrenta original sufrida a manos del sexo masculino. Si el varón neurótico piensa que su acción es una conquista, la mujer histérica considera su comportamiento y el resultado de éste desde un punto de vista similar. La sumisión sexual restablece la relación edípica, pero de un modo satisfactorio para la mujer. Con su agresión, el varón demuestra su interés y deseo, con la persecución proclama su fuerza. Al aceptar la sumisión, admite su responsabilidad. La sumisión sexual que oculta una actitud agresiva es la marca distintiva del carácter histérico. El esquema de respuesta parece ser provocación, resistencia y sumisión. En este sentido, estamos muy lejos del comportamiento de flirteo del carácter histérico de hace 30 o 50 años, que excluía todo contacto genital. Sin embargo, la sumisión sexual no cambia en modo alguno el problema fundamental. La sumisión está basada en el mismo temor que condicionaba el comportamiento del carácter histérico de antaño, aunque no tan intenso. Es el temor a una fuerte excitación genital, a verse desbordado y perder el control. Por extraño que parezca, la sumisión tiene por función impedir la gran excitación sexual que tendría lugar si el deseo fuese experimentado y expresado de un modo abierto y directo. En este sentido, la genitalidad sirve como defensa frente a la sexualidad. Una característica del carácter histérico es que, a pesar de la rigidez y la armadura del cuerpo, la pelvis es más o menos flexible y sexualmente activa. Las tensiones específicas del carácter histérico son superficiales. Las principales están localizadas en los músculos de la vagina y en los abductores del muslo. Los caracteres oral y masoquista carecen del balanceo de caderas que confiere a una muchacha lo que se denomina atractivo sexual. A veces se observa una motilidad exagerada, orientada sin duda al flirteo y que constituye un rasgo distintivo del carácter histérico. En nuestra cultura, las chicas poseen menos motilidad pélvica de la que sería de esperar en un organismo dotado de una vitalidad natural.
Sin embargo, la afirmación de que el carácter histérico posee una estructura corporal en la que a la rigidez va asociada una pelvis sexualmente activa continúa siendo válida. De este modo, la descarga sexual está asegurada, al mismo tiempo que la rigidez limita la carga genital. A pesar de esta limitación, la pelvis puede moverse con aparente libertad. Las tensiones superficiales, sin embargo, son bastante fuertes y limitan necesariamente el movimiento y la plenitud de la descarga. El carácter histérico carece de síntomas mientras se mantiene el equilibrio entre producción y descarga de energía. Pero si este equilibrio se mantiene a un nivel inferior a la plena capacidad, la vida resulta relativamente poco interesante y carente de sentido. Cuanto más bajo sea el nivel relativo de producción y descarga de energía, más próximo a la muerte se encontrará el individuo. Cuando la producción de energía se detiene, cesa la formación de impulsos y el movimiento se paraliza definitivamente. Como vimos que sucedía en el caso expuesto en el capítulo anterior, cuando la producción de energía disminuye mucho, aparece una expresión de muerte en el semblante de la persona. Esta no siempre se da cuenta de un modo consciente de que funciona a niveles energéticos reducidos, pero los sentimientos de aburrimiento, de llevar una vida rutinaria y de insatisfacción son habituales en ella. A juzgar por la intensidad con la que la gente busca excitación de una forma u otra, podemos suponer que su vida cotidiana es bastante insulsa. Todo esto es bien sabido, pero es importante destacarlo, ya que explica por qué el equilibrio mencionado resulta bastante precario. El carácter histérico trata constantemente de alterarlo en el sentido de una mayor producción de energía y unos sentimientos más profundos. Este deseo y esta necesidad son los que le impulsan a flirtear, a buscar la aventura y a establecer relaciones extramatrimoniales. Al carácter histérico no le resulta excesivamente difícil aumentar el nivel de producción de energía. Cualquier cosa que aumente la sensación de excitación le sirve para ello. El método más habitual consiste en establecer una nueva relación. El problema es entonces cómo descargar la energía suplementaria. El aumento de excitación no elimina las tensiones y espasticidades genitales, ni resuelve la inhibición de la motilidad pélvica. Es verdad que el aumento de la excitación resultante de la nueva experiencia y del sentimiento de conquista da lugar a una mayor carga sexual, a un acrecentamiento de la vitalidad y a un sentimiento de alegría. Sin embargo, al no suceder lo mismo con la capacidad de descarga, la economía energética ha de volver al nivel anterior. La excitación disminuye, la producción de energía desciende, la novedad deja de serlo y hay que buscar una nueva relación. Las fuerzas que actúan para mantener el status quo son muy poderosas. El que el paciente sea consciente del problema nunca es suficiente. Ante todo hay que elevar la producción energética a un nivel superior. Después, el individuo ha de aprender a soportar y a descargar este incremento de energía. Al ser más la energía disponible que la que puede ser descargada, es de esperar que se produzca cierta ansiedad. Cuando la producción y la descarga de energía son tratadas como un mismo problema, esta ansiedad es reducida al mínimo. La alteración del equilibrio energético tiene además otro efecto. La pelvis, que puede moverse con cierta facilidad a un determinado nivel de energía y sentimiento, a un nivel superior se paraliza. El aparato genital, capaz de descargar una cierta cantidad de energía, deja de funcionar cuando esa cantidad aumenta en un modo significativo. Así, cuando los sentimientos amorosos se movilizan en forma de impulso sexual, la ansiedad resultante puede ahogar el deseo sexual, impedir toda descarga o hacer que la mujer se vuelva contra el varón. Cuando uno trata de llegar al corazón del carácter histérico y de movilizar los sentimientos amorosos, tropieza con una obstinada resistencia. Esta resistencia está localizada en el cuello y la mandíbula en forma de tensiones musculares
que dan a estas estructuras un aspecto rígido e inflexible. El análisis de la expresión revela orgullo y obstinación. Los caracteres oral y masoquista carecen de estas características. Podría decirse que en estos la falta de orgullo constituye un evidente defecto del carácter. Existe, por supuesto, un orgullo natural, pero el del carácter histérico es más o menos forzado, inflexible y obstinado. Es posible incluso establecer una correlación cuantitativa entre la intensidad de dicho orgullo y la tendencia a presentar síntomas histéricos. En el caso del orgullo y la histeria, merece la pena citar los nombres de algunas de las figuras femeninas de las novelas de Dostoyevsky. Inmediatamente piensa uno en Natasia Filipovna de El idiota, Lisaveta Nikolaevna de Los endemoniados y Katia Ivanovna de Los hermanos Karamazov. Todas ellas son mujeres hermosas y orgullosas que han sufrido un grave ultraje a manos de un hombre. En todos los casos el orgullo desaparece antes de la caída. Merece la pena citar estos nombres porque ellos constituyen ejemplos claros de la estructura histérica del carácter. Del mismo modo que no se encuentra un carácter histérico sin ese sentido del orgullo, siempre hallaremos en esta estructura del carácter la sensación profunda de haber sido dañado. Esta sensación inconsciente es tan intensa que determina el comportamiento del sujeto, que adopta la actitud inconsciente de no estar dispuesto a ser dañado nuevamente. El orgullo y la obstinación son en realidad dos aspectos de esta actitud. En todos los caracteres histéricos existe una doble sensación de daño, la una relacionada con experiencias de la primera infancia, la otra con experiencias de la adolescencia. Freud admitió este doble influjo en el origen de la histeria en su estudio Etiología de la histeria. De ambos influjos, el primero es el más importante. El otro, no obstante, determina el aspecto caracterológico y ha de ser analizado de un modo consistente. La sensación de daño, arrastrada consigo desde la primera infancia y causante de la inhibición de la sensación genital, es responsable del concepto psicoanalítico de complejo de castración en la mujer. La mujer que no haya padecido con anterioridad algún trastorno de la función genital no siente envidia del pene. No ha de darse por supuesto que la represión de la sensación genital que tiene lugar en la niña entre los 3 y los 6 años se deba únicamente al conflicto generado por el complejo de Edipo. También puede desarrollarse una estructura histérica del carácter en niñas que han crecido en un hogar sin padre. Desde luego, incluso en esos hogares, el varón no está del todo ausente, ya sea físicamente o en espíritu. En todo caso, la ausencia del padre excluye el complejo de Edipo como factor único. Los otros factores proceden de la actitud negativa hacia el sexo propia de nuestra cultura. Entre ellos se cuentan la frustración de la masturbación infantil, las restricciones impuestas a los juegos sexuales de los niños, la negativa ante la curiosidad sexual infantil, etc. La niña se enfrenta al hecho de que la realidad de la vida social es hostil a su impulso sexual y reacciona ante ella del mismo modo que si la frustración proviniese del padre. Según sea la gravedad de dicha frustración, la niña reprimirá la sensación genital hasta la pubertad. Entre los casos más graves de rigidez se encuentran aquellas muchachas que pasaron sus años de infancia en un convento, la falta de vida privada que impide la prolongación de la masturbación infantil y la severa disciplina basada en el temor y la separación de sexos crean una situación extremadamente frustrante. La frustración del impulso sexual de la niña no es experimentada como una negación de la genitalidad. Como este impulso fluye directamente del corazón a los genitales,
el rechazo es percibido como un rechazo del amor. Ello explica la intensa sensación de daño. En realidad, la percepción de la niña es correcta, ya que el amor, que no se manifiesta a través del contacto físico, no satisface las necesidades básicas del organismo. Todo contacto físico entre los padres y el hijo es experimentado por éste como un contacto sexual. La relación entre padres e hijos solo pierde su carácter sexual después de producirse la ruptura entre sentimientos tiernos y sensaciones genitales. Al haberse sentido dañada por expresar su amor, la niña aprende gradualmente a reducir su vulnerabilidad a esa ofensa y lo hace a través de un progresivo endurecimiento. Es como si dijese: no voy a ceder al amor que siento por ti. De este modo no podrás hacerme daño rechazándome. El orgullo es la actitud que expresa este sentimiento. El endurecimiento tiene lugar en la espalda, desde la base del cráneo hasta el sacro. Como parte de este proceso, el cuello se pone tan rígido que la cabeza se mantiene muy erguida. Como el análisis actúa en sentido contrario al desarrollo de la estructura del carácter, la primera resistencia que uno encuentra en el tratamiento del carácter histérico es el orgullo. El carácter histérico no cede a tratamiento analítico o terapéutico, en tanto el orgullo no se ha puesto de manifiesto y analizado. Por supuesto, el hecho de que la persona acuda a la terapia es un inicio e indicio de que desea superar las rigideces que alteran sus funciones. Primero, se le tiene que demostrar que es consciente del daño subyacente. Resumiremos los principales rasgos de la estructura histérica. La función del yo está asentada en la realidad, del mismo modo que la función sexual lo está en la genitalidad. Pero, en la estructura histérica, ambas funciones están exageradas y se mantienen gracias al endurecimiento del componente agresivo motor que desempeña una función defensiva. El orgullo, que expresa la rigidez del cuello y la inflexibilidad de la mandíbula, es un aspecto de esta actitud. La tensión de la parte inferior de la espalda y la retracción de la pelvis son el equivalente sexual de la actitud del yo. La agresividad se vuelve antagónica del lado sensible y espiritual de la personalidad. El carácter histérico teme enamorarse, es decir, caer en amor. En realidad teme caer, en general, y este temor a la caída se manifiesta en la rigidez de las piernas. La ansiedad de caída y los sueños en los que se cae se manifiestan con mayor claridad en las estructuras rígidas del yo que en las menos desarrolladas. Al componente agresivo se le permite expresarse, mientras que los sentimientos tiernos se hallan reprimidos. El carácter histérico es capaz de descargar, es decir, de alcanzar el clímax, pero si la rigidez es muy acusada, la sensibilidad se ve muy reducida. Como la agresividad es empleada de un modo defensivo, no adopta la forma de agresión sexual abierta, sino de incitación al varón. Este predominio de la agresividad en la función sexual es un fenómeno propio de la pubertad y ha estado precedido de un período de sexualidad más o menos latente en el que sucede lo contrario, es decir, de un período en que los sentimientos tiernos dominan la personalidad. El típico comportamiento a lo chico de las muchachas preadolescentes pertenece a un tipo de estructura que se denomina masculino agresivo y se trata de un tipo mixto. Dentro de este amplio esquema de respuesta existen diferencias individuales, que son las que determinan el carácter específico. La frigidez, entendida como la ausencia de cualquier sensación genital, es simplemente un problema relacionado con la histeria. Puede incluso ser considerada como un síntoma de conversión o una expresión de anestesia o parálisis histérica. Las mujeres con una estructura de carácter oral o masoquista nunca son frígidas. Pueden no alcanzar la descarga genital, pero siempre hay alguna sensación. La frigidez no es la ausencia de sexualidad. El comportamiento de la mujer frígida revela actitudes claramente sexuales, aunque ella, por supuesto,
no se da cuenta ya que carece de toda sensación genital. En la literatura se encuentran varias comparaciones entre el problema de la frigidez y el cuento de la Bella Durmiente. No cabe duda de que la comparación es válida. De hecho, en todo carácter histérico existe la esperanza de que un amante ideal ha de venir a liberar la sexualidad femenina reprimida. La fantasía del individuo siempre encuentra compensaciones a trastorno neurótico, pero esto realmente no nos dice mucho acerca del problema de la frigidez, si lo definimos como la ausencia de toda sensación genital. Hemos de considerarlo, por lo tanto, como un aspecto de otro problema más amplio, la inhibición de la sensación sexual en general. La histeria se desarrolla sobre la base de una disociación de la conciencia en conciencia hipnoide y conciencia normal. Durante el ataque histérico, el control de toda la inervación somática pasa a la conciencia hipnoide. El estado hipnoide contiene los recuerdos reprimidos, con todo su tono afectivo y durante un largo periodo. Los recuerdos reprimidos son experiencias sexuales infantiles que, inofensivas en sí mismas, pueden ejercer una influencia patógena más tarde si son despertadas en forma de recuerdos inconscientes. El síntoma está determinado por el esfuerzo defensivo frente a la idea dolorosa de una experiencia más reciente que tiene conexiones asociativas y lógicas con las experiencias infantiles inconscientes. Freud hace hincapié en que para que se desarrolle la histeria, las experiencias infantiles han tenido que ocurrir antes del 8º año de vida. Aunque no hace ninguna precisión acerca de la naturaleza de este límite temporal, aparte de su relación con la segunda dentición, podemos suponer que si la conciencia no se halla escindida efectivamente antes de esta época, ninguna experiencia posterior producirá dicha decisión. Las brillantes intuiciones de Freud pusieron de relieve el problema esencial que constituye el mecanismo del inconsciente. Escribiendo sobre la neurosis de angustia, Freud dijo: en cada una de ellas, la neurosis de angustia y la histeria, existe una insuficiencia psíquica a consecuencia de la cual se producen procesos somáticos anormales. En cada una de ellas tiene lugar una desviación de la excitación al terreno somático en lugar de ser asimilada psíquicamente. Esto significa que la histeria es fundamentalmente un problema de angustia. La predisposición histérica es la tendencia a la angustia basada en una economía energética en que la producción de energía se mantiene al mismo nivel que la descarga. Todo lo que aumente la producción de energía por encima de este nivel puede conducir a la histeria. El ataque histérico es una reacción de angustia o ansiedad. Cualquier situación que produzca un descenso de la descarga de energía por debajo del nivel de producción puede dar lugar a una neurosis de angustia. Él, como situaciones específicas, mencionaba la abstinencia sexual, el coitus interruptus, la angustia del climaterio, etc. En el caso de las jóvenes que se enfrentan por primera vez al problema sexual, la neurosis de angustia suele ir combinada con la histeria. En el carácter histérico, la cantidad de energía que a cada oscilación llega al aparato genital y al cerebro es reducida. La naturaleza misma de esta oscilación exige que un extremo no quede más cargado que el otro. Podemos precisar más esta equiparación del aparato genital al cerebro. El órgano genital, que es solo una parte de todo el aparato sexual, corresponde al cerebro anterior. La insuficiencia psíquica se corresponde, por lo tanto, con la insuficiencia genital. La una no existe sin la otra. El proceso supone una restricción en cada extremo de la oscilación. Si la producción energética es elevada, esta disminución en los extremos de la oscilación solo puede tener lugar si la energía es desviada a otras zonas distintas del córtex o del aparato genital, dando lugar a ciertos procesos somáticos anormales. Esta observación de Freud recuerda la afirmación de Reich de que el carácter histérico posee un tipo específico de agilidad corporal con un claro matiz sexual.
De aquí deducimos que cuando un fuerte flujo libidinoso no consigue producir una excitación genital, igualmente fuerte es que la energía ha sido desviada de los genitales y el córtex.